las iglesias y es el tema del matrimonio. Este año, como lo declaramos en nuestra iglesia, pues hablamos que íbamos a dedicarle este año a la familia, dado que el año pasado sufrimos varios embates a nivel congregacional y veníamos con una dificultad desde el punto de vista familiar. La congregación había sufrido al respecto. Y cuando nosotros presentamos estos temas a nivel congregacional, muchas personas se han de preguntar por qué se habla tanto de esto en las iglesias. ¿Por qué la iglesia hace tanto énfasis a nivel del tema del matrimonio? La realidad es que cuando nosotros planteamos el matrimonio, hacemos actividades para parejas y usted ve que en las actividades de parejas se tratan los mismos temas. Y usted ve que es una dieta que se repasa constantemente. Y usted ve que la gente de repente lo toma como si fuera un tema religioso y el peligro justamente está ahí. El peligro de tomar este tema religiosamente es que este no es un tema religioso, este es un tema cotidiano y real y social también, y debemos verlo desde diferentes puntos de vista. Como es costumbre nuestra, me gustaría que estuviésemos de pie a la lectura de la palabra de Dios. Y yo quisiera que fuésemos a 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 2 y hasta el versículo 8 inclusive. Ayúdenme a leer, por favor. 1 Corintios 7, 2, aquí está. Leemos. Pero cada uno tenga su propia vida, y cada uno tenga su propio marido. El marido ocupa a la mujer, y a la misma manera con su marido. La mujer debe confesar sobre las propias cuerpos, sino la misma, y que la boda tenga el marido confesado sobre su cuerpo. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8 y finalizamos ahí. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Más adelante veremos el versículo 9. Puede sentarse. El título que trato en esta noche se llama Hacia una perspectiva bíblica del matrimonio. Vuelvo y reitero, el título que trato en esta noche se llama Hacia una perspectiva bíblica del matrimonio. Cabe destacar lo siguiente, que en nuestra congregación, en la realidad demográfica nuestra, no solo como iglesia local, sino como cuerpo de personas que se reúnen, usted se va a topar con diferentes perfiles. Usted se va a topar con perfiles psicodemográficos que van a abordar a una persona viuda, a una persona soltera, a una persona casada, y el casado se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver una perspectiva bíblica con mi matrimonio? Mucho, todo, diría yo. El soltero dice, bueno, ¿qué pasa? Yo vengo de un divorcio, quizás usted aspira a casarse, o posiblemente usted es de las personas que dice, yo más nunca me vuelvo a casar. Pero la verdad es que son enunciados que uno puede decirlos en un momento, y hasta que usted no parta de este punto, usted no sabe con precisión qué será de esa área en su vida, porque son temas de los cuales uno no termina de conocerlos a plenitud. Cuando hablamos de esto, entonces yo planteo que debemos verlo con todo el interés del mundo. Existe lo que es el ateísmo hacia el matrimonio, es decir, hoy en día la incredulidad de la función del matrimonio en la vida es una tendencia socialmente ascendente. Sin embargo, la iglesia debe proteger y pregonar los valores del reino.
los valores de la palabra de Dios. Y yo planteo entonces la respuesta a la pregunta de por qué en la iglesia hablamos tanto de esto. Número uno, por un alto índice de divorcios crecientes. Para que tengamos una idea, Business Insider hizo un mapeo a nivel mundial de lo que es la estadística de divorcio. Y Business Insider dice lo siguiente: según este estudio, España es uno de los países del mundo donde las tasas de ruptura matrimoniales es más alta, es decir, un 61% de todos los matrimonios que inician terminan en una ruptura. En Europa, sin embargo, hay países con un porcentaje mayor. La palma a nivel mundial se llama Bélgica, con un 70%, Portugal con un 66%, Hungría con un 67%, la República Checa con un 66%. También ellos cuentan con una amplia tasa de divorcios considerables. En el lado de Occidente, o lo que se conoce como Occidente actualmente, en los Estados Unidos ellos le llaman una baja tasa de divorcio a un 53%, y en Cuba, por poner una isla que nos es común, un 56%. Es decir, que para ser pequeño es bastante alto. Este estudio concluye, o fue hecho en el 2014, a finales, ¿verdad? Estamos esperando que cierre este año para ser el del 2015, entiendo yo. Pero cuando ellos cerraron, ellos dieron esta declaración. Cito: concluimos que el lugar donde menos divorcios hay es en Chile. Solo el 3% de las personas o de las parejas se divorcian en Chile. Inmediatamente la Oficina Nacional de Estadística chilena sale y desmiente el dato. Dice que las cifras de bodas y divorcios publicadas por el Registro Civil en el año 2009, el porcentaje de divorcios era de un 92%. Los países que menos tasa de divorcio tienen en Centro, Suramérica y Norteamérica, usted se topa con Guatemala y paradójicamente con México, con un 15%. Paradójicamente, por ser un país tan grande. Sin embargo, tienen una raíz religiosa bastante fuerte a nivel de lo que es el catolicismo. De hecho, la conquista de México tiene mucho que ver en cuanto a la imposición y a la evangelización de la Iglesia Católica en esas tierras. Entonces, podemos decir que la Iglesia tiene que hablar de eso porque es un problema creciente. Es un problema que cada día va en aumento. Si no fuera un problema, pues no habláramos de ello. Número dos, es una realidad porque hoy en día hay una redefinición de la familia. Por favor, entienda esto, que esto es un punto álgido en el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Quiero citar a David Kingsley, un autor, un sociólogo, demógrafo, muy famoso en la época de mediados del siglo XX. David Kingsley, que fue uno de los miembros de la Sociedad Eugenésica en los Estados Unidos, para que entienda, eugenesia es mejoramiento de la raza. Lo que hizo Hitler, lo que hizo Margaret Sanger en el 1920, lo que han hecho los fundadores de Planned Parenthood, que Margaret Sanger fue una de ellas, o fue la fundadora de este tipo de movimientos. La idea de la eugenesia es un mejoramiento de la raza. No queremos personas de tal aspecto. Si una persona, por ejemplo, pasaba en los tiempos del filonazismo, en el tiempo de la época de Hitler, una persona que nacía con ciertas anomalías fisiológicas, venía un grupo de doctores para tratar de mejorarlo, nunca aparecía. Porque había un problema de que ese tipo de personas ensuciaban la sociedad de acuerdo al pensamiento de los nazis. Pues este hombre que pregonaba eso, él diseñó una teoría muy famosa en los Estados Unidos, y él escribió una obra que se llama La Sociedad Humana. La escribió en el año 1948. Según el modelo de transición, que así se llama, él plantea lo siguiente, permítame citar: un sistema en el que el rol del padre lo asume el Estado. Estamos hablando en el año 1948 y estamos en el año 2016.
Mire si esto no fue profético lo que este hombre dijo. Un sistema en el que el rol del padre lo asume el Estado y el rol de la madre esté desempeñado por mujeres profesionales cuyos servicios sean pagados directamente por el Estado. Termino la cita. La redefinición de la familia, hoy tenemos el tema del feminismo de género, de la sexualidad cultural. Usted va a países y de hecho eso se maneja mucho desde el año 1994 y el año 1995 en la conferencia que se hizo en Beijing, en la conferencia de la ONU, la conferencia para la mujer. El tema de la sexualidad, lo que plantea el feminismo de género es lo siguiente, que la sexualidad es un tema cultural, no fisiológico, que si usted tiene senos, usted puede decidir ser un hombre, porque la sexualidad no es anátomo-fisiológica, sino cultural. Cada quien decide en su cultura lo que quiere ser. Estamos hablando de organismos que tienen gran influencia en todo lo que es la población mundial y las conductas mundiales. Estamos hablando de una redefinición del modelo tradicional y bíblico de la familia. Por eso vemos el movimiento gay y su agenda desde la década de los 80 con tanto avance silente, ¿verdad? Y ahora cada vez más audible, pero un avance firme, un avance constante y un avance que ha hasta socavado la iglesia porque cantidades de iglesias hoy en día permiten ese tipo de modalidades, transgrediendo el canon bíblico y haciendo las partes de su doctrina. Entonces la iglesia tiene que hablar del matrimonio. Número 3, yo diría, es un blanco en la mira del infierno. Por el símil que el apóstol Pablo le da en Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante a la iglesia, a la familia, que la compara entre Cristo y la iglesia, es en efecto lo que nosotros vemos, la clara guerra que ha existido siempre en contra de la familia. Fíjese que no es curioso, o no sería curioso para usted y para mí, notar que en el Génesis, en el Edén, lo primero que se ve es un problema producto del enemigo o de la serpiente entre la pareja y va a traer discordia, y el texto dice, y tu deseo será para tu hombre y él se enseñoreará de ti. Y la palabra enseñorear es la palabra que se utiliza en el hebreo para la palabra lo hará con fuerza. Desde ahí, desde el pecado que introduce la serpiente en el Génesis, vemos que una de las consecuencias es la distorsión de los roles de la familia. Y es que en efecto Satanás tiene un plan en contra de su matrimonio, en contra de su familia, y no podemos hacernos de la vista gorda respecto de eso. Y finalmente la iglesia debe proteger la integridad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que vuestros lechos sean sin mancilla. Es un modelo bíblico y es un modelo que nosotros creemos sano. ¿Por qué debemos preguntarnos y por qué el tema de hacia una perspectiva bíblica del matrimonio? Porque la gente, sin darse cuenta, lo que tiene es una perspectiva social del matrimonio. Lo que usted ha aprendido por años, lo que usted ha visto, es lo que usted ha absorbido. Eso no necesariamente es lo correcto. Posiblemente en su casa usted ha visto que todo gira en torno a la mujer y que la figura masculina es una figura que está a un lado y es una figura que nunca ha tenido la injerencia necesaria en la conducta. Usted está viendo un modelo distorsionado. Y nosotros tendemos a replicar las cosas que aprendemos y vemos. Yo quisiera enfocarme en 2 puntos en esta noche. Número 1, responder bíblicamente desde los textos que hemos partido, porque aquí iniciamos la serie cuando hablamos de soy cristiano, soy soltero y qué hago con los textos de la carta a Corinto, a la iglesia que está en Corinto. Y por eso leímos desde el versículo 2 y hasta el verso 8. Y el apóstol Pablo sale a hablar tácitamente respecto del sexo en el matrimonio. Entonces yo quisiera plantear como primer punto, como dije, cuál es el propósito fundamental del matrimonio. Bíblicamente, ¿para qué la gente se casa? Ya hemos establecido en temas anteriores que el matrimonio, sin duda alguna, y bíblicamente hablando, no es algo que es para todos.
Sin embargo, socialmente todos hemos aprendido que es una práctica a la cual debemos perseguir. Con esto no estoy diciendo que usted se debe quedar soltero. Pablo pone claras condiciones. Si usted puede abstenerse, pues entonces bienvenido. Y cuando tocamos el tema, vamos al versículo 2 de facto de Corintios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Dice, pero a causa de las, ¿qué cosa? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Yo quisiera detenerme a desambiguar algunas cosas aquí. Gabriel García Márquez dijo lo siguiente, cito, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Termino la cita. La repito. Dice Márquez, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Tiene varias verdades implícitas como hemos establecido constantemente. El matrimonio no es solo sexo. Por eso cualquiera podría partir de este texto y llegar al versículo 9 que dice, pero si te estás quemando, entonces mejor deberías casarte. A mucha gente, se está quemando la hermana, a mucha gente la han casado bajo esta premisa de que quieres tener sexo, pues vamos a casarte. Quiero anticiparle que eso es un divorcio seguro, porque el matrimonio no es solo sexo. Amén. Cuando partimos de estas verdades bíblicas, entonces debemos desambiguar que Pablo le está hablando directamente, aunque es una carta universal, le está hablando a un segmento donde en Grecia el tema de la prostitución y el tema de la fornicación era un tema que tenía demasiadas circunstancias y problemas. Y en la iglesia de Corinto se había reflejado los problemas de sexualidad. Y Pablo le está hablando en específico a los problemas que esa iglesia presentaba. Ahora, el propósito del matrimonio no es solo tener sexo, eso es un agregado, una bendición que Dios le ha dado a la forma de reproducirse en el matrimonio. Pero cuando vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 22, vamos a ver algo. Efesios capítulo 5, verso 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia, fíjese la analogía aquí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjese la comparación que hace el texto. Compara el matrimonio y la unión de dos personas con la unión de Cristo y su iglesia. Y esto tiene un valor incalculable para la interpretación correcta. Mucha gente se contradice y entra en conflictos con estos textos, sobre todo el tipo de feminismo que hay en las iglesias hoy en día. A mí me gusta mucho oír los congresos, esos que hacen mujeres de alto nivel, mujeres de guerra de alto nivel, y usted ve la queja de los esposos, que es bien simple, pastor, pero llegan de esos congresos y ni el manduco huevo que quieren hacer porque son guerreras, son valientes, arrebatan, decretan, declaran y, ojo, usted dirá, ¿y el hombre no se puede cocinar su mangú con su huevo? Claro que puede. Y aquí vamos entonces a hablar del problema y de la dignidad de los roles, porque estos textos son confrontados por los movimientos feministas de género. Plantean al evangelio como si el evangelio lo que hiciera sería poner a la mujer por debajo, y eso no es cierto. No podemos convenir con eso, no solo porque no va con nuestros ideales, sino es que bíblicamente es una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Cuando usted va al Génesis, usted se topa, y aquí me voy a citar de Wayne Grudem, de su libro Doctrina Bíblica. Grudem plantea claramente la similitud que hay entre el matrimonio
y la Trinidad. La similitud que existe entre la Trinidad y el matrimonio es una similitud muy interesante porque fíjese que nosotros creemos en un solo Dios, pero ese Dios está compuesto de 3 personas. De hecho, los judíos le llaman a la religión cristiana politeísta por ese tema. Los islamitas le llaman a la religión cristiana politeístas por la idea de que creemos en un Dios, en un solo Dios que tiene 3 personas. Está la persona del Padre, está la persona del Hijo y está la persona del Espíritu Santo. Dice el texto en Génesis 1:22, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y usted se va a topar con ese plural. El matrimonio, como Cristo lo compara en ese ejemplo, el matrimonio tiene esta variable. Fíjese lo interesante, el matrimonio está compuesto por 2 personas totalmente diferentes. Diga conmigo diferentes. Totalmente diferentes. ¿Verdad? Son siamesas. No, mi hermano, totalmente diferentes. Amén. Amén. Con intereses en algunos casos parecidos, pero con pensamientos totalmente diferentes, con crianzas totalmente diferentes, con experiencias de vida totalmente diferentes, con expectativas, con niveles académicos totalmente diferentes, con formas de ver la fe totalmente diferentes. Cuando quieres ir a la iglesia, yo no, cuando yo quiero tú no. En la Trinidad se da el caso de que usted tiene 3 personas, donde cada una tiene su rol. Y el texto bíblico no habla de superponer algo o de suponer algo. No dice que el hombre tiene más dignidad que la mujer en ningún lugar de la Biblia. Ni que la mujer es inferior al hombre. De hecho, hay movimientos que consideraban a Cristo como protofeminista. O sea, como uno de los primeros feministas de la época, porque usted ve que a María Magdalena la consideraban la discípula número 3. Hay teólogos que la consideran la discípula número 3. Estuvo en los momentos en los que estuvieron los apóstoles. Ella estuvo en el ministerio de Jesús, estuvo en la crucifixión, estuvo en el momento de la cruz, estuvo en el arresto, estuvo en la resurrección. Pero cantidad de mujeres caminaban con Jesús. Y esto no es un mensaje feminista. Entienda bíblicamente a lo que me refiero. En el matrimonio, la palabra de Dios ha asignado roles. Diga conmigo roles. En la Trinidad, el Padre, usted ve la persona del Padre tiene su rol. La persona del Hijo tenía y tiene su rol. Fue redimida la humanidad en el Calvario. Y la persona del Espíritu Santo tiene su rol. ¿Cuál es más digno? ¿Cuál es más importante? ¿Son todos igual de importantes? Eso es lo que conforma el monoteísmo. Entonces, si todos son igual de importantes, pero cada uno tiene roles diferentes, vemos claramente expresado eso en el matrimonio, como cada uno de los interactores del matrimonio tienen roles diferentes, pero en dignidad son iguales ambos. Amén. Ahora, el rol del hombre es ser cabeza del hogar. Y a mí me gusta oír a muchos hermanos en la iglesia decir, yo soy la cabeza en esta casa, sí, pero la cabeza la tienes descontextualizada, necesitas una pastilla, un cataflán, necesitas algo, porque cuando la cabeza anda mal, todo el cuerpo anda mal. A veces hacemos uso de ciertos totalitarismos y autoritarismos de yo soy la cabeza, pero no diriges a tu casa por donde deberías dirigirla. Entonces eres una cabeza loca. Es bastante incómodo un dolor de cabeza, ¿cierto? Cuando la cabeza no está en el lugar donde tiene que estar, muchas cosas pueden pasar. Entonces el hombre tiene un rol, a veces el cuello tiene tortícolis. A veces está que no va ni de aquí ni para allá, es ahí que está. ¿Y cuál es el deber del hombre? Bíblicamente guiar a su mujer. Y aquí nos perdemos, hermanos, en lo que es una cosmovisión bíblica correcta que impacta el matrimonio. Nosotros tenemos
matrimonios, o los que lo tienen matrimonios que llegan a la iglesia bajo ciertas expectativas, pero no introyectan los valores bíblicos a su vida práctica y diaria. La gente compra el modelo que usted le vende sentado ahí en el banco, pero Dios no compra ese modelo. La palabra de Dios enseña un modelo claro, único y absoluto. Y la verdad es que al tocar esto, vemos claramente no solo el tema de cómo una cosa no afecta a la otra. Vemos que la dignidad no se ve afectada por el rol. Entonces la mujer no puede sentirse inferior porque su rol no sea el de gobernar la casa. ¿Qué pasa cuando los roles se distorsionan? Tenemos un problema que tenemos hoy en día. Desde el Génesis vemos una distorsión de roles y estamos pagando las consecuencias de eso todavía. ¿Por qué? Por una distorsión de roles. Es un tema que al movimiento feminista le afecta bastante y la Biblia hace una comparación muy útil cuando dice, vamos a ver el verso 25. Versículo 25 dice, maridos, fíjese, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debe amar un hombre a una mujer? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pocos amenes, ¿verdad? No es un amor de te compro chocolates o un amor de te compro zapatillas para que tengas 555,000 zapatillas o 500,000 blusas. No es un amor de ese tipo. De hecho, es un amor que se entrega, pero que se entrega con un propósito. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregó su vida por ella, pero con un propósito fundamental de levantar. Y lo que vemos hoy en día es que la gente se casa porque es un estereotipo social y porque la gente entiende que si pasa de cierta edad se está quedando una joven. O si ha tenido una mala experiencia en la vida matrimonial, esa epístola en mi vida, esa carta está clausurada. Usted no sabe. Y si el amor toca su puerta de nuevo. Ay. Y si el amor toca su puerta y le hace pum, pum, pum en el corazón. Y si usted no tiene una buena cosmovisión bíblica, ¿cómo va a lidiar con eso? El problema es que hay gente que todavía está anclada al pasado y no ha aprendido de los errores del pasado y no quiere aplicar lo que la palabra de Dios dice. Es muy interesante ver, como dijo esta señora, Agatha Christie. Ella dijo lo siguiente. Usted recuerda a Agatha Christie, la escritora de novelas, dice en los récords Guinness que es la mujer que más novelas ha vendido. Pues cito, dice, lo más razonable que se ha dicho sobre el matrimonio y sobre el celibato es esto. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Muchos rostros serios, como ¿qué herejía usted ha dicho? Mire, en algún punto, si usted se quedó soltero la vida entera, usted comienza a lamentarse y a decir, ¿por qué lo hice? Y tantas cosas que me perdí. Y en el matrimonio, no siempre, pero hay momentos difíciles. Hay gente que no le gusta que yo diga eso, pero sí, en el matrimonio hay tiempos difíciles. Hay tiempos donde las cosas se complican mucho. Gracias, gracias. Pocos amenes, ¿verdad? Hay momentos donde el matrimonio se convulsiona bastante, entonces, por lo cual llega un momento donde, aunque usted no se lo diga a su pareja, en algún punto mucha gente ha dicho, y las estadísticas así lo plantean, ¿para qué me casé? Yo no estoy pidiendo que usted convenga conmigo en esto. Usted puede ser la pareja más feliz del mundo y para mí eso es una gran felicidad. Pero llegarán, dice la Biblia, los años en los cuales digas en ellos, no tengo contentamiento. Si no tienes una cosmovisión bíblica, van a llegar esos momentos. Y podrían llegar aún tú teniendo una cosmovisión bíblica. Porque tú no estás exento de pecado. De hecho, Pablo lo que empieza a abordar en la carta a los Corintios es, mira, no se aparten porque la debilidad nos puede a nosotros empatir o embestir en cualquier momento. Vuelvan y unirse para que el tentador no les pierda.
Y vemos el tema de los roles y la gente presume, esto es un vocabulario muy femenino, la que manda en mi casa soy yo, tienes un hogar incorrecto. Tengo que buscar un hombre seguro. Porque hay hombres que es un hombre seguro al que yo manille. No es bíblico tu pensamiento. El pensamiento correcto debe ser que tú estás no para socavar tu casa, sino para hacer una ayuda idónea en el hogar que Dios ha de formar o ha formado en tu vida. Usted sabe cómo la mujer muchas veces, y planteo a la mujer en este caso, porque la mujer tiene una facilidad para hacer que el hombre entre en un estado de convulsión constante. ¿Me explico? Bien fácil. Todo pasó normal y de repente, tú viste. Yo sabía. Y por ahí, y por ahí, y por ahí, hasta que uno llega a un punto y dice, estoy hablando algo incorrecto, ¿verdad? Este púlpito no se rompe. Y la verdad es que esa facilidad que la esposa tiene para en la cama decir las cosas que no la dice en público, sino que se la dice a su esposo, ahí porque perecejita, fulanita, menguanita, menguanota, menguanaza, mira esto, aquello, aquí, allí, allí, el pastor esto, el pastor no sé por aquí, todas las otras cosas de la iglesia, pero puede ser de cualquier evento en su vida. Óigame, hermana cristiana, mujer de Dios, la cosmovisión bíblica debe ser que en vez de usted darle rienda suelta a la boca, usted le dé rienda suelta a las rodillas. Y que si vas a hablar algo, sea para edificar y no para destruir, porque tú puedes ser víctima de lo que tú estás haciendo. ¿Me está entendiendo? A veces usted comienza a darle ahí, al mismo tema, y usted lo que no sabe es que puede cavar su propia tumba. Porque nosotros pretendemos tener todas las cosas seguras. Eso no es así. La falta de cosmovisión bíblica que nos afecta como iglesia, como movimiento y como iglesias, es una cosa exorbitante. Y es penoso. Porque la falta de cosmovisión bíblica lleva al traste muchos hogares. No crea que porque usted tenga una persona al lado, eso implica que su hogar esté bíblicamente correcto. No crea eso. Ni crea que el tiempo que usted tenga en una iglesia le hace a usted tener una cosmovisión bíblica, porque eso no es cierto. Lo que demuestra que yo tengo una cosmovisión bíblica es que cuando nadie me ve, yo aplico lo que la palabra de Dios dice respecto de la persona que está. Amén. Otro amén, ¿verdad? Yo sé. Continuamos. Versículo 26. Fíjese el propósito del hombre, atención, los trogloditas. La idea básica de tú estar casado no es solo para andar exhibiendo que tienes un buen matrimonio. Ese es el resultado de lo que tú siembras, que Dios mismo se encarga de exhibirlo. Pero hay gente que está casada más por la forma que con el fondo. Ayer compartía con alguien y le decía esta expresión, le decía, hay gente que se enamora del enamoramiento o del amor. ¿Usted ha visto gente que se enamora de, no, la noche de hoy tiene que ser perfecta? Los candelabros, los brownies, la lasaña, el vino, eso no puede faltar, porque en tal película, en tal novela, porque Romeo le dijo a Julieta, matémonos. La gente se enamora como de la ficción de las cosas, pero cuando entra a la realidad de las cosas, se da cuenta de otro tipo de realidades. No es que no puedas tener ese tipo de realidades que has anhelado, es que no es así como te lo contaron. No. Iremos a Hollywood, pero la gente está casada con una idea y no con una persona. La gente se casa con un pensamiento, mi boda tiene que ser de blanco.
todo debe ser así. Y eso es bonito que usted sueñe, pero hay cosas que no necesariamente van a ser así. A veces queremos agotar una cuota de decir, yo hice esto. ¿Y qué? Me casé como yo quería, pero la pregunta es, ¿tienes el hogar que Dios quiere que tengas? Y mire, si hay algo que al ser humano le conviene, es tener un hogar en paz, porque usted puede aquí estar sonriente, manejando las formas, pero cuando usted llega a su casa, hermano, usted puede no congregarse en esta iglesia, y usted puede seguir su vida sin ningún problema, pero usted va a seguir con su vida y sus problemas, y ese es el detalle. El detalle es que usted va a seguir caminando con esas situaciones que le han hecho mella y le han sido de retranque en sus vidas, o en su vida. Cuando hablamos del modelo bíblico, la idea del hombre debe ser para santificarla, no para agredir a la mujer. Y nosotros los hombres somos especialistas muchas veces en agredir a la mujer, y los que conocemos algo de la Biblia usamos aún los textos bíblicos, como dije anteriormente, yo soy la cabeza de esta casa. Pues si tú eres la cabeza de esta casa, tu papel es santificar a tu esposa. No andar de charlatán, no ni siquiera viniendo a la iglesia. Porque se supone que santificarla, dice, habiéndola purificado, ¿en qué cosa? En el lavamiento del agua por la palabra. Pero si como hombre ni siquiera la palabra llevas a tu casa, ni siquiera compartes la palabra con tu mujer, ni siquiera temas bíblicos tienes con tu mujer, quiero decirte que en la crianza de tus hijos vas a tener muchos problemas. Porque también los hijos absorben mucho de lo que se habla en la casa. Y los padres más sabios terrenalmente se eximen de pelear, yo aplaudo eso delante de los hijos, para evitarlo o evitarle a los hijos estos trastornos y este tipo de situaciones, pero no es solo lo problemático, sino que cuando estamos viendo de qué tipo de cosas hablamos delante de nuestros hijos. La gente solo habla de lo malo. No sé si me está entendiendo. No podemos exhibirnos delante del niño peleando. Ok. Pero ¿qué exhibes delante del niño cuando está aquí? ¿Exhibes la palabra de Dios? ¿O exhibes fiesta y mañana no? No es ciencia nuclear, doctor, pero ¿me está entendiendo? La realidad es que en ese momento yo tengo que entender que mi papel en el hogar es más allá que el simple y llano hecho de ser un proveedor y de ser una persona que trate de sobrellevar la casa. No, tu idea no es sobrellevar la casa, tu idea es, como líder, llevar la casa a algún lugar hacia donde le estás dirigiendo. No dirigirla hacia ningún lugar, es dirigirla hacia algún lugar. Y al lugar que la diriges es hacia ningún lugar. Cuando no tienes una visión clara ni una perspectiva por la cual Dios te ha colocado como cabeza de ese hogar, usted podrá decir, mire pastor, yo tengo tantos años bregando con eso. Yo tengo tantas inconductas, pero se supone que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una batalla entre el viejo hombre, pero se supone que con la práctica el nuevo hombre debe irse fortaleciendo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esto pues digo, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque estos dos se oponen entre sí. Un hogar bíblico al único que le beneficia es a usted, no a la iglesia de los puritanos de la comunidad bíblica de fe. Porque quiero decir que el orgullo de muchas congregaciones es ver cuántas parejas hermosas y restauradas tenemos. Eso es muy bueno. Dios se restaura y al que quiere restaurarlo, restaura, y felicitamos y celebramos la restauración y pregonamos la restauración y amamos la restauración y luchamos por la restauración de cada matrimonio. Ahora, y respectivo a lo que la iglesia pueda hacer a favor de una vida, usted se lleva sus problemas a su casa, y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Amén. Que cuando se cierra este local, se apagan estas luces y usted está en su cama hablando con su esposa, ¿cuáles chismes hablan? Y yo de eso sé, mi hermano, porque ¿de qué usted habla? ¿Hablamos de la palabra
Le decimos a la persona que está a nuestro lado, vamos a orar, usted como líder de su casa, vamos a bendecir esa vida, no albergues ese tipo de pensamiento que no es bíblico. Hay veces que hay que decir, apártate de mí, Satanás. Una cosmovisión bíblica desafía la comodidad de cada uno de nosotros, porque la comodidad nuestra es que pase lo que quiera. Y usamos frases como, pasará lo que Dios quiera. Sí, va a pasar lo que Dios quiera. Sin embargo, usted tiene una responsabilidad dentro de la soberanía de Dios. Dios es soberano y de eso no hay ninguna duda, pero la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre, y eso es algo que no es un enunciado mío. Claramente en la Biblia vemos que al hombre se le ha delegado responsabilidad y libertad de acción. Entonces usted no puede sembrar piñas y cosechar mangos en su casa. Usted no puede pretender tener hijos piadosos si delante de ellos usted no conversa de la bendición que ha sido conocer a Cristo. Yo no tengo hijos. No se trata de mi experiencia personal. No. Se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros claramente a proponer un modelo bíblico correcto, una cosmovisión bíblica correcta. Y ese modelo bíblico que nosotros debemos tener es un modelo que carece de práctica en la mayoría de edades. Entonces, el propósito fundamental del matrimonio no es solo la sexualidad, como parte del apóstol Pablo en la carta a los Corintios diciendo, a causa de las fornicaciones. Ese era un problema local. Y puede ser un problema en cualquier lugar, pero usted, vuelve y reitero por tercera vez, usted no se puede casar para tener sexo. Porque hemos visto muchos divorcios producto de este tipo de movimientos empáticos, de porque tú me gustas y yo te gusto, entonces nos vamos a casar. El versículo 27 dice, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, vuelve a reiterar, como a sus mismos cuerpos. Y Pablo lo escribe en una época donde el culto al cuerpo era una de las cosas más importantes en esa época. Valga la aclaración. En Grecia y en este caso en Éfeso, el concepto de 90-60-90 nosotros lo hemos extraído del helenismo grecorromano, de las esculturas. Los griegos amaban mucho sus cuerpos. Y Pablo le está diciendo, así como tú amas lo tuyo, así debes amar a la persona que está a tu lado. Dice el texto, y esto yo quisiera que usted se lo lleve, hombre, que está aquí en esta noche, tiene su esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo será. El que ama a su mujer, a sí mismo será. Versículo 29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, vuelve y hace el énfasis, como también Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice ahí? Dígalo con alta que se oiga. Se ríe todo. Respete a su marido. Respete a su marido. Siempre hemos dicho que el hombre que le demuestra amor a su mujer se lo devuelve en respeto. Y la mujer que respeta a su esposo se lo devuelve en amor. Entonces lo que usted siembra lo cosecha. El segundo y último punto que quiero ver en esta noche se llama la cosmovisión bíblica y las peripecias del matrimonio.
Como todos sabemos en este lugar, el matrimonio tiene todos los días desafíos nuevos. Usted puede decirle al que está a su lado todos los días. Dígaselo y púyelo, todos los días. ¿Usted está de acuerdo con eso que yo estoy diciendo? Amén. Cada día es un día nuevo, mi hermano. Y así mismo en un matrimonio. Y yo quiero plantear 10 elementos en esta noche, que son las peripecias de un matrimonio. Claro, son elementos generales. ¿Cuáles son las peripecias que nos desafían en cuanto a nuestra cosmovisión bíblica? Sepa que cosmovisión, y lo digo por cualquiera que nos visita, porque es un término que utilizo mucho, cosmovisión es forma de ver el mundo. ¿Cómo vemos el matrimonio? Si no lo vemos bíblicamente, estas cosas definitivamente nos harán mella, o posiblemente la forma de nosotros resolverlas en el matrimonio sería de una forma que nos podría costar bastante otras circunstancias difíciles. La primera de ellas, y la más común, se llaman las grandes y las pequeñas diferencias. ¿Usted ha visto algún matrimonio cuando de repente usted tiene una gran diferencia? Amén. Gracias, Obi. Lo único que está casado es que ha tenido una gran diferencia. Y las grandes diferencias son grandes diferencias. ¿Cierto? Pero vienen las pequeñas diferencias. Y yo no sé cuál es más grande, si la gran diferencia o la pequeña diferencia. Porque la verdad es que una gran diferencia es algo demasiado evidente, demasiado obvio, demasiado elemental y está muy a la vista, pero las pequeñas diferencias muchas veces usted comienza a dejarlas pasar. A dejarlas pasar. Y llega un momento donde usted ha acumulado unas pequeñas diferencias que se han convertido no solo en una gran diferencia, sino en un conjunto de grandes diferencias. Y llega un momento donde usted explota, tú me tienes a mí más harto. Y yo no te lo mando a decir con nadie. El tiempo de la esclavitud aquí se acabó. Libertad, libertad, libertad. Oye, pero tú eres un hombrecito cínico y empiezas, mira. Él no está casado, pero venga acá. Y empieza por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y eso ha sido el cúmulo de pequeñas diferencias que por no tener una cosmovisión bíblica no se han resuelto. Porque se supone que en el matrimonio debe existir el diálogo, no el monólogo. El diálogo. Y es muy bueno ir a una actividad de parejas de la iglesia, agarradito de la mano, sonriente, y cómo está todo, y qué actividad que se dio tan linda, yo sentí la presencia del Señor. Pero el diálogo en la casa, donde nadie te está viendo, y tú tener que sentarte a dialogar, no a tragarte a alguien, a dialogar a alguien que te está pidiendo respuestas sobre algo, o que hay un tema que dialogar. No me refiero a los proyectos futuros, ni qué será de esto, ni de esto, no, sobre un tema de una diferencia. No es lo mismo hablar de los proyectos y de esas cosas que de las diferencias. ¿Me sigue? Le estoy cambiando por mi tiempo. Pero esto se complica con una segunda cosa que les voy a decir aquí. Cuando las parejas se extienden, esto significa cuando llega un nuevo miembro a la familia. Llegó un muchachito, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero no todos llegan en el momento más adecuado. Así lo perciben las parejas en el mundo. Dios siempre sabe cuándo lo manda, amén. Pero no siempre llegan para la pareja en el momento más adecuado. ¿Y qué pasa con esto? Que un hijo puede generar muchas situaciones si la pareja no tiene una cosmovisión bíblica. Porque de repente los padres se preocupan. Los hombres se preocupan, ¿y con qué cuarto yo voy a tener con nosotros?
¿O no? Amén. ¿Dónde están los valientes, gente? Les hay que cambiar el mensaje. Amén. Un padre de 3 acaba de decir amén. Y la gente comienza a preocuparse. Y un hijo puede traer diferencias garrafales en un matrimonio si no hay una perspectiva bíblica de cómo lidiar. Una de ellas, bien simple, es saber que eso te lo ha mandado Dios para la bendición de tu vida. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Que eso que te están mandando viene del cielo para tu vida y es de bendición, aunque uno no lo reciba así en algún punto. Hay gente que los está buscando y no les llega. Hay otros que no los están buscando, están pecando y les llegó el muchacho. Alabado sea el Señor. Este no le pasa a nadie, pero es una de las peripecias del matrimonio, la insatisfacción sexual. Aquí no se vale que usted diga, mire, cuidado. Cuidado, porque ya usted sabe que usted podría ponerlo a dormir hacia los pies en esta noche con una conmovisión bíblica disciplinaria. Pero estadísticamente, para que usted tenga una idea, el 30% de parejas indican que viven sin tener. No que esporádica y eventualmente sin nada. El 30% de las parejas indican que viven sin tener relación sexual. Y ya vimos que el mandato bíblico en Génesis 1:28, ¿cuál fue? Fructificar y multiplicar. Una de las cosas bíblicas es el matrimonio. Y Pablo lo dice en el texto que salimos a exponer. Pablo dice claramente, vuélvanse a unir y cada uno cumpla su deber conyugal. El problema es que hay hermanas que creen que castigando al hombre, hoy no te toca. Hoy no te toca. ¿Y usted cree que esa es una cosmovisión correcta o una cosmovisión bíblica? Y eso no es así. Pero hay hombres también que por diversas razones no cumplen con el deber sexual con su pareja. En muchos casos la infidelidad juega un papel importante. Pero en otros casos, la dejadez, por ejemplo, se ha puesto gordita, quizás ya no te atrae como te atraía antes, pero tú tienes un deber frente al Señor. Y aquí entra un dilema de, mira, si yo no te gusto ya, óyeme bien, no hagamos nada. No, no se trata de eso, porque eso es orgullo. La apreciación corpórea y física de la pareja cambia en algún punto de la vida, ¿o me equivoco? Amén. Ya no te ves como te veías antes. Robert, ya no te ves como te veías antes, te ves mejor. Usted sabe lo más interesante, que hay gente que cree que lo sabe todo. Hay gente que cree que tiene el modus operandi correcto y que no se equivoca. Si en su vida está pasando eso, por favor acuda a un profesional, porque eso podría traerle muchas situaciones en su casa. Una de las peripecias que se pasan en el matrimonio son las comunicaciones negativas. ¿Usted sabe lo que es una comunicación negativa? Un problema constante que para dos personas hablar se terminan ladrándose, cerrándose los teléfonos y una serie de cosas que son parte de lo que no se divulga, pero una comunicación negativa. Una quinta que podría poner es ¿quién se ocupa del hogar? De repente nosotros hemos entendido que la escoba es para la mujer. Y con esto lo que quiero decir es que el hombre y la mujer tienen ambos la responsabilidad de ocuparse de su casa. Sin embargo, hay mujeres que no les gusta ni dar un golpe de cara. Y hay hombres que entienden que adquirieron al esclavizado. Y parecería ser que nos cuesta fregar a los hombres un plato, o hay hombres que ni siquiera el plato de la mesa lo recogen. Ay, por Dios, Señor amado, Padre, zafa. Pero la verdad.
¿Quién se ocupa del hogar? El hogar es de dos, no es de uno. Esta no pasa. Otro problema son los de afuera. Las peripecias del matrimonio es que mucha gente opina en el matrimonio del hombre. Amén. Amén. Principalmente y generalmente la familia. Aleluya. Un día, un encuestador fue a visitar a alguien y cuando llegó a la casa, toca la puerta y le dice, ¿cuál es su nombre? Y él le dice, Adán. ¿Y cuál es el nombre de su esposa? Eva. Y el hombre muy chistoso, muy curioso. Y la serpiente está por ahí. Suegra, la llama, venga acá. ¿Usted sabe que el matrimonio es de dos personas? Amén. Y que no es necesario andar divulgando todos sus problemas. Y cuando usted le cuenta algo a su familia, de repente su familia se va a parcializar a favor de usted, ¿verdad? Esas son cosas que se caen de la mata. Sin embargo, generalmente uno permite demasiada intervención alienígena en los matrimonios. Son peripecias. La gente es muy opinionada porque la gente de todo tiene algo que hablar. La infidelidad y los celos es otra de las peripecias del matrimonio. Tanto la infidelidad como la celotipia, hay personas que creen que con una actitud de celos van a alcanzar algo. Y los celos simplemente son una muestra de inferioridad y de inseguridad. Usted debe orar por esa persona. Y si en algún momento siente algo, pues hable con esa persona. Con su esposo. Por último, algo que no puede faltar en las peripecias de un matrimonio son los problemas económicos. Cuando no hay dinero, ¿cómo hacemos? Generalmente, cuando hay dinero, aunque el matrimonio esté mal, el ambiente puede estar más o menos bien. ¿Sí o no? Porque es que el dinero tapa algunas cosas. Santo. Ya estamos casi comiendo tacos. Pero es que el dinero apaña algunas cositas, ¿sí o no? Porque si tenemos dinero y nos manejamos y vamos a un sitio y, bueno, pues el dinero aplaca un poco los problemas mayúsculos, pero eso no te exime de los problemas que tú tienes. Los problemas económicos, Dios los usa. Estoy tratando de hacer una conexión con lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, que es necesario que haya disensiones para que el corazón de los aprobados sea manifiesto. Hay gente que le gusta estar y hay familias y esposos y esposas que le gusta estar cuando las cosas estaban bien. Pero cuando llegan las vacas flacas, ahí se revela el corazón y el carácter de la persona con la que estás al lado. Si es un creyente verdadero, va a tener una convicción bíblica. Vamos a tener esperanza, vamos a buscar al Señor. No vamos a negociar nuestro diezmo porque el diezmo es del Señor. Pero esa es una convicción bíblica. La nuestra es primero resolver lo mío y después Dios. Porque ¿quién viene y me paga la luz y el agua? No será el pastor que va a venir. Siempre le cogen como uno. No será el pastor que va a venir a pagarme la luz y el agua aquí. Entonces eso es una convicción brutal. Que usted la aplique, bienvenido. Pero es una convicción que no es bíblica. Porque si mi relación es con el Señor y la palabra me aprueba bíblicamente, entonces yo debo hacer las cosas como para Dios. ¿No dice la Biblia que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria? Dice el proverbio, es mejor un hogar con lentejas, pero en paz, que una casa llena de rencillas donde se coma lechón engordado. Y yo conozco muchos casos donde lamentablemente y penosamente usted ve mucha abundancia, opíparamente, mucha abundancia, pero ve mucha infelicidad. Sin embargo, en esta iglesia conozco familias muy humildes también, donde cada vez que uno llega uno puede respirar,
la presencia de Dios en ese matrimonio. No hablo de perfección, hablo de la presencia de Dios. Ella es perfecta en seres imperfectos como nosotros. Pero usted ve gente que quiere agradar al Señor, que pone guarda en su lengua. Así deberían ser los matrimonios de nuestra iglesia. Mi hermano, no de la iglesia de allá al lado, de aquí, no. La comunidad bíblica debe pretender matrimonios con una cosmovisión cristiana. Porque los únicos beneficiarios de eso van a ser los que están casados. Aunque usted tenga 30 años, 40 años de casado, o tenga un año de casado, 2 años, usted puede implementar cambios. Siempre hay cosas que mejorar para agradar al Señor. Siempre hay cosas que cambiar. Yo puedo ser mejor. Usted puede ser mejor. Usted no es perfecto y hasta que usted no se quite ese dejo de perfección que exige, pero que no lo tiene, usted no va a ser sincero con el Señor y le va a decir: Señor, ayúdame y cambia. Muchos matrimonios también han colapsado porque no han recibido la asistencia correcta. No se han acercado a la gente correcta en el momento correcto. Usted sabe que cuando mencioné el tema de la influencia de la familia, no quise ahondar mucho, pero hay mucha gente que tiene opiniones que no va a vivir con las consecuencias. Y alguien dijo: recibe opiniones de aquellos que estén dispuestos no solo a decirte qué hacer, sino a acompañarte cuando hagas lo que vayas a hacer. Porque es muy fácil usted decirle a alguien: haz eso, móntalo. Y tú vas a estar ahí con esa persona en medio de la soledad. Tú vas a estar ahí con esa persona en medio de la aflicción y de la dificultad. Claro, todo tiene su espacio y su lugar. Pero nosotros somos muy ligeros a veces aconsejando. La iglesia debe luchar por el matrimonio. La iglesia debe luchar por cada matrimonio. Para nosotros el divorcio es un fracaso y debe seguir siendo un fracaso. Es un luto para la comunidad cristiana cada vez que un creyente se separa. No por el efecto que eso produce solo en la vida, sino que nosotros no somos predicadores de eso. Nosotros predicamos unidad, nosotros predicamos el matrimonio, nosotros creemos en el matrimonio, aunque haya matrimonios que no funcionan. Amén. Entonces yo les recomiendo que usted comience a implementar los preceptos de la palabra de Dios. Si usted es soltero y no se ha casado, usted tiene la opción de comenzar a redefinir el foco de hacia dónde usted va. Si usted está casado, usted puede guiar su hogar por los años en que Dios le permita estar con esa pareja hacia feliz término. Usted no va a usufructuar eso. No lo usufructuará el pastor, ni los líderes, ni la iglesia. Usted, sus hijos. Aplique lo que la palabra de Dios dice. Amén.